Muy bien, vamos a dar paso ya a la siguiente mesa que ya están nuestros invitados aquí. Para mí es un gusto recibir enormemente con el corazón, la mano en el corazón, ¿verdad? Porque hemos trabajado de hombro a hombro con algunos proyectos que próximamente lo vamos a hacer público, al maestro Dante y al doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Me voy a permitir presentarlos. Ellos van a dialogar en torno a la enfermedad mental, psicoanálisis y patos postmoderno. Bueno, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio es licenciado, maestro y doctor en ciencia política por la UNAM. Además, él es profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales. Es autor de diversos libros como Leviatán, Figuras de la Idea del Estado, también por la Universidad Autónoma Metropolitana en México, 1996, primera edición, 2001 y segunda edición, El Monarca, El Cuidado y el Excluido, hacia una crítica de lo político por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México 2006, La política del capital, México, Universidad Autónoma Metropolitana, y breve introducción al pensamiento de Hegel, Universidad Autónoma Metropolitana también, y bueno, la estatalidad en transformación y otros muchos más, solo mencioné algunos, ¿verdad? Pero también él es autor de múltiples artículos, ensayos y capítulos de libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2, nivel 2. Nos acompaña también el maestro Josué Dante Velázquez Aquino. Él es psicólogo y maestro en ciencias en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional, doctorante en ciencias sociales, cuya línea de investigación es relaciones de poder y cultura. Actualmente él se desempeña como corrección de estilos y edición de textos académicos, lectura de cuidado de tesis y ensayo de pregrado y posgrado. Tiene amplia experiencia docente en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, así como investigador independiente en las áreas de psicología, metodología y ciencias sociales. Además de haber escrito 4 novelas, colaboró como editor invitado de Progreso Edelvive, México, España, y ha sido profesor invitado en México y Colombia en los departamentos de metodología de la ciencia. Como pueden ver, son grandes expertos y bueno, maestro Dante y doctor Tenorio, adelante, el foro es de ustedes. Doctor Ábalos, gracias, maestro Ezequiel. Pues no sé qué les parece si, profesor Gerardo, si comienzo planteando algunas ideas generales, un par de problemas, a ver si esto da pie a que usted entre al conversatorio, si no, bueno, plantear alguna nueva salida. Sí, no sé si esa sea una buena idea. Sí, adelante, adelante. Yo creo que le damos una dinámica de conversatorio. Así es. Entonces podemos pues empezar así y puedes entonces pues lanzar algo al ruedo, digámoslo. Claro. Bueno, pues la idea es, voy a tratar de plantear algunas preguntas por aquí, algunos problemas que nos lleve por ahí unos 10 minutos para que se dé el diálogo ahí. Bueno, si se dan cuenta, la mesa de trabajo, el conversatorio se llama Enfermedad Mental, Psicoanálisis y Patos Postmoderno. Lo primero que quiero plantear aquí es que qué es lo que estamos entendiendo el patos postmoderno. Podemos partir de que es una idea de los signos y crisis del pensamiento contemporáneo o las formas en que se están planteando los nuevos pensamientos filosóficos en este momento, ¿no? En lo contemporáneo. Pero además, sería importante marcar que el patos es una suerte de uso vehemente de las emociones para tratar de explicar los fenómenos de la actualidad. O sea que es, en el término, en sus orígenes etimológicos, lo patos es lo patético, es lo empático, en retórica es el uso persuasivo del lenguaje, tratando de afectar el mundo emocional de un grupo de personas para adherirse a una forma de pensar o a una forma de describir y de explicar una situación. Bueno, ¿qué es lo que se está planteando aquí como problema? Existe la posibilidad de que el patos postmodernos sea primero una crisis y signo y crisis de las formas de formular pensamientos en el mundo contemporáneo? Esa es una pregunta, profesor. La otra inherente sería, ¿es que hay una suerte de que la enfermedad mental como concepto y categoría, que el psicoanálisis como modelo teórico de conceptos y categorías, sean ese despliegue de la modernidad que contravenga
este modo singular de plantear los problemas filosóficos en la actualidad, estamos hablando de enfermedad mental. Estamos hablando de un modelo teórico que tiene estrategias, técnicas y métodos como el psicoanálisis, que será posible que sean un reflejo dinámico de lo que fue o es la modernidad y contravenga a este nuevo estilo que apuesta por lo empático para tratar de describir algo que es muy grave, estar enfermo mentalmente, ¿no? Es algo con el que definitivamente no se podría jugar. Bueno, ese es el primer planteamiento con estas dos preguntas, profesor. ¿Qué opinas? Bueno, primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias al maestro Ezequiel Martínez y al maestro Dante Aquino por la invitación a este importante evento. Y mucho más tomando en cuenta que pues está programado en un día mundialista y de exacerbación de las pasiones futboleras. Y justamente a la hora en que Argentina va a enfrentar a Australia. Entonces, bueno, se agradece mucho eso de tener a Messi como competidor de audiencias, pues no es pues no es algo así como muy gratificante. Pero bueno, agradezco la atención. Son muy atinadas las dos cuestiones que planteas, estimado Dante, para comenzar esta conversación, porque así está anunciado, un conversatorio sobre esta triada que nos convoca, enfermedad mental y su par, salud mental, psicoanálisis y patos posmoderno. Y efectivamente, quizá lo más conveniente sea comenzar por el patos posmoderno y sobre si esta denominación realmente forma parte de una contribución al diagnóstico de nuestra época. Este es así lo primero. Realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta exacerbación de las pasiones conducida en los canales propuestos filosóficamente por el pensamiento posmoderno? El pensamiento posmoderno lo ubicamos como aquella ruptura filosófica que tuvo lugar en el último tercio del siglo XX y que corresponde con la reestructuración global del tipo de civilización que vivimos. ¿Sí? Y esto evidentemente no se inspira en las ocurrencias, sino precisamente en la manera en que se congregan distintas corrientes de pensamiento que dieron su origen en el siglo XVIII europeo, ¿no? Y que se concretaron en el siglo XIX y en el siglo XX, nutriendo nuestra manera moderna de ver el mundo, que es una manera que antes no existía, es una manera de organización del pensamiento en varias ciencias, y haciendo énfasis en que ciencia es la episteme que se propone comprobar lo dicho, comprobar lo hipotetizado, mostrar, como adelanta Foucault en aquella conferencia crucial de la verdad y las formas jurídicas, se adelanta un tipo de conocimiento que se está dispuesto a comprobar. Y en esto se congregaron muchas corrientes de pensamiento en Europa, y el asiento fueron, después de las cortes de los reyes ilustrados o de los déspotas ilustrados, como popularmente se les conoce en los libros de historia, después del despotismo ilustrado, había un claro proyecto de intervenir en la vida de los seres humanos a través
de las políticas del Estado para que los seres humanos, de cómo son por naturaleza, convertirlos en ciudadanos civilizados. Y este horizonte no dio lugar a un mundo de guerra de todos contra todos, sino que dio lugar a un mundo burgués con sus normas perfectamente claras. Un mundo donde todos somos iguales por nacimiento y reconocidos como tales por el derecho. No se trata de una igualdad económica, se trata de una igualdad por ley y ante la ley, pero es universal, es decir, todos los seres humanos, por el hecho de haber nacido, todos somos considerados libres e iguales, y en esa condición podemos establecer acuerdos racionales para organizar nuestra vida en común. Ese es el proyecto moderno de organización política, de tal manera que quedan superadas las relaciones amo-esclavo, quedan superadas las relaciones señor-siervo, quedan superadas las relaciones señor-vasallo. Y estamos entonces viviendo una vida de cero privilegios. Privilegio quiere decir ley privada, y eso también quiere decir que todos nos regimos por los mismos derechos y obligaciones que marca una ley consensuada en la razón de todos los que pueden participar en la cosa pública. Este todos fue relativo, por supuesto, pero se extendió a la totalidad de los humanos en el siglo XX. El siglo XX es contradictorio porque por una parte tenemos este avance de la civilización asentado en un desarrollo científico y tecnológico que nos hizo la vida más agradable, claro, pero no a todos. Y aquí viene uno de los temas cruciales de la modernidad, que son la pervivencia de las relaciones de dominación, de explotación, de exclusión por distintas razones en el esquema civilizatorio. Es decir, el desarrollo solamente alcanza para algunos que realmente viven una vida civilizada. Esto dio lugar a una condición bastante incluyente a la que reacciona el profesor Sigmund Freud y dice, no obstante, esta sociedad está enferma. A pesar de todo este desarrollo civilizatorio que experimentamos, recuérdese que Freud lo ve desde una Viena tolerante, rica y marcada por el patriarcado que le había dado forma social a la vida económica. El patriarcado sí se adaptó a las primeras formas del capital, porque, entre otras cosas, los ingresos del varón, del hombre, pero prefiero decirle el varón, ¿sí? Alcanzaban para la manutención de él y de su familia. Y el salario por lo menos se proyectaba en esa dimensión. El salario tenía que ser suficiente para el varón que ganaba y que se partía el lomo en la fábrica o en el sector servicios, que apenas despuntaban en el siglo XIX, y también para su familia. Entonces, el primer esquema de la civilización capitalista burguesa es el del modelo del burgués que forma parte de una familia igualmente burguesa. Este esquema sigue prevaleciendo en la clase media de los Estados Unidos y es el esquema predominante en la primera mitad del siglo XX en Europa. Esto cambia, por supuesto, y hay textos que lo señalan de una manera como de un hito, que son textos que se escriben en la década de los 40, más o menos por la misma época, y que están señalando una crisis del modelo civilizatorio al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, decía que el siglo XX es contradictorio porque a la par que tenemos este desarrollo civilizatorio, no lo tenemos como resultado de un acuerdo consensual llevado por la razón. Lo tenemos en realidad acompañado de guerras, de genocidios, de totalitarismos y de
un horizonte de revoluciones que tienen distintos destinos. África era el gran proveedor de materias primas para el mundo, igual que América Latina. Y estos países se descolonizaron económicamente, pero no se descolonizaron en cuanto a su mentalidad colectiva y en cuanto al pathos, que bien dijiste, alude a lo patético, a lo que tiene que ver con la agudización del núcleo o del entramado pasional de los hombres, de los seres humanos, y es tan viejo como el logos. El logos con vocación de gobernar, no aplastar, no tiranizar, gobernar al pathos, porque si quitamos el pathos, el ser humano no es ser humano. Es una muy antigua reflexión que el pensamiento moderno creyó superar mediante la psicología y mediante la psiquiatría. Es decir, mediante el conocimiento de la psique, que podría ser superado a través de la industria farmacéutica, los medicamentos. Tan importante es el pathos pasional que en Europa y Estados Unidos, que son sociedades de bienestar, lo que tenemos es una demanda creciente de estupefacientes, de drogas, legales o ilegales, y eso revuelve el tejido social de la periferia excolonial o postcolonial de África, de Asia, porque la India finalmente está ubicada en el espectro cultural de Asia, y finalmente de América Latina. Y somos proveedores de drogas para las sociedades de bienestar. Esto es una patología social que no podemos asimilar como parte de un diagnóstico individualizado. Si el psicólogo no es también sociólogo, entonces el diagnóstico es mínimo y la atención médica es ínfima. Nada más para concluir esta primera idea, en efecto, en 2019, un poco antes de la pandemia, se midieron, bueno, en México, ¿cuántas personas están afectadas por algún trastorno psicológico? Y se calcula que más o menos unos 15 millones de personas padecen algún grado de lo que se puede considerar enfermedad mental según el canon de la época. ¿Sí? 15 millones, pues son muchos, son aproximadamente el 30% de los adultos de 18 a los 65 años. Se excluyen los niños y se excluyen los adolescentes, que es una población proclive al trastorno mental como resultado, primero, de una mala alimentación y segundo, por una desatención social. Bueno, esto quiere decir que en México hay una gran cantidad de enfermos, entre comillas, mentales. La pandemia no hizo más que agudizar algunos de los trastornos que se consideran leves, que no necesitan necesariamente hospitalización, como la ansiedad y la melancolía y la depresión. El asunto es que solamente el 3% de ese 30% de pacientes es el que demanda algún grado de atención médica, ya sea psicológica o psiquiátrica. Solo el 3%, solo el 3%. Bueno, para ese 3% no es suficiente el presupuesto que se destina en México a la atención a la salud. Hay un cambio en la Ley General de Salud y hay una vocación de este gobierno de que se trate a los enfermos mentales en el marco de la normalidad. Pero eso
no deja de ser una declaración retórica porque evidentemente no hay condiciones para que esto se trate tomando en cuenta la estratificación social de nuestro querido país. Estas cifras pues son generales, no están desagregadas por clase social y por estrato, pero si lo confrontamos con el estudio de la violencia social, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta que las patologías individuales se concretan, se condensan en las clases sociales subordinadas, subalternas, oprimidas y excluidas. Entonces la tesis es: la exclusión social genera patología social que se vive de una manera dramática, como una vida que no vale la pena ser vivida, porque es puro sufrir todo el tiempo. Esta es mi primera contribución. Okay. Yo quisiera, estoy de acuerdo con lo que has planteado. Yo quisiera regresar un poquito al momento teórico. Es verdad que el proyecto moderno tenía la racionalidad como una de las vías regias para llegar al conocimiento, para llegar a la verdad. O sea, no podía haber conocimiento en duda, no podía relativizarse el conocimiento. Entonces, pero tú mencionas acá que la racionalidad era un proyecto, era la salida del proyecto de organización política. Sin embargo, profesor, se transgredió. O sea, sí surgió un patos, sí surgió una filosofía posmoderna que logró transgredirla. Ese prefijo de post suena a que es superación. Sí, ciertamente. Yo diría que más que superarlo, conviven. ¿Cuál es el problema acá? Que hay una desaveniencia entre una formulación filosófica de la modernidad y este nuevo estilo filosófico de la posmodernidad. El problema es que no es, como dice alguien, no es una aventura intelectual, sino que estas formas de ver la realidad social o la totalidad de lo real tiene un orden técnico, tiene un orden práctico. Hemos discutido en otros momentos. El problema de la posmodernidad no es que existan, el problema es que en la modernidad es que forma psiquiatras. El problema de la posmodernidad es que llega a las áreas donde es imperativo la ejecución técnica de una disciplina como la psiquiatría. ¿Qué me hace reflexionar esto? Lo que pasa es que la enfermedad mental no creo que sea un problema psicoanalítico, es un problema médico, es un problema psiquiátrico. Es un problema de orden técnico. Seguramente alguna de las enfermedades mentales, si es que hay una taxonomía, una clasificación, corresponderá a otros tipos de psicología, definitivamente. Pero estamos hablando desde la posmodernidad o la modernidad en tanto proyecto y patos, como lo menciona, estamos hablando de que la enfermedad mental es un sujeto al que se le hace operaciones, al que se le aplica órdenes técnicos de tipo médico, ¿sí? Tengo una hipótesis aquí, ese es como un primer planteamiento a lo que ha planteado, a lo que has mencionado. Tengo una hipótesis, que es que el psicoanálisis, particularmente el freudismo, ¿sí? En tanto discurso de conocimiento y estilo, el freudismo, ¿sí? Si estamos hablando de finales del 19, Freud estaba escribiendo a la par de James, a la par de Virginia Woolf, o sea, había otras gentes que tenían la misma hipótesis que él. Algo más allá del nivel de la conciencia está repercutiendo en las formas en que nosotros nos comportamos dentro de la sociedad. En un momento determinado, en un espacio determinado. Y lo has dicho, ¿cuál es ese tiempo y ese espacio determinado? Europa o las Europas, ¿sí? No estamos hablando de Latinoamérica, aquí sucedió de otra manera. Pero lo que quiero decir con esto es que el freudismo no era la primera hipótesis de algo subyacente sobre el mundo consciente que teníamos. Pienso, por ejemplo, en Voluntad y Representación de Schopenhauer, ¿sí? ¿Por qué en Voluntad y Representación de Schopenhauer, donde apuntaba los primeros indicios del nihilismo, aparece un apéndice muy grosso en uno de los dos tomos sobre apéndice a la obra de Kant, particularmente a las tres críticas? O sea, hay un estudio sistemático que se publica después y Schopenhauer dice, va a ser necesario que volvamos a Kant para que entiendan qué es lo que estoy diciendo. No es poca cosa volver a Kant para explicar que hay una voluntad y hay una representación. Pero lo mismo sucede con Nietzsche, me parece, en el origen de la tragedia, unos 40 años después. O sea, ¿por qué renunciar a la tragedia?
¿Por qué demeritar ese Dionisio? ¿Por qué demeritar esa pasión sobre aquello que es lo apologético, ¿no? La apología apolónica, ¿no? ¿Por qué desaparecerlo? ¿Cuál es la hipótesis que tengo que puede ser teórica? Hay un arrastre, ¿no? Hay un arrastre de ese pensamiento, no sé si bien o mal interpretado, hay un arrastre de ese pensamiento en Schopenhauer, en Nietzsche, que no creo que sea la entrada a la posmodernidad, pero que sí se reformuló en esta nueva forma de pensar el mundo contemporáneo, esta cosa llamada posmodernidad. En psicología, pato significa patología, ¿sí? O sea, en psicología el patos posmoderno es pensar que el ser humano está enfermo per se, que está enfermo de entrada. Suena muy nihilista, suena muy catastrofista, suena a los Schopenhauer, suena a Nietzsche, pero Freud no dijo nada contrario a esto. O sea, Freud me parece, el freudismo no dice un rescate, un retorno a la modernidad con Freud. Me parece que cuando Freud, en última instancia, el freudismo le interesaba era la conciencia. En última instancia, al freudismo le interesaba era la razón. Que su devaneo fuera hacia lo subterfugio, hacia el inconsciente, hacia lo preconsciente, es otra cosa. Pero en última instancia lo que necesitaba era tratar de entender la razón. Entonces, esto me hace pensar que volver al campo de lo teórico. Ahora, en el campo de lo práctico referente a México, es que ¿cómo se asiste al enfermo mental en estos tiempos contemporáneos? Cuando los contenidos científicos que podrían participar de lo que la enfermedad mental es, se están transgrediendo. Hay una gran comunidad, y es válida la crítica, sobre los sistemas de diagnósticos, ¿sí? O sea, el DSM es un aparato cosificador si quieres, pero en todo caso hay una lucha constante para tratar de desestructurarlo, ¿sí? También está con el famoso CIE, ¿no? Con el CIE también, que es un órgano, es un eje que ordena a las enfermedades, pero hay un grupo de teóricos que se encargan de atacarlo. ¿Para qué? Porque se sospecha de que esa organización, que ese orden que dieron no es el adecuado, o porque transgrede derechos de estas personas, sus emociones, sus pasiones. No estoy diciendo de que el DSM sea correcto o que el CIE sea correcto. Lo que estoy diciendo es que en la historia natural de la enfermedad mental aparecen esos dos organizadores, esas dos formas de diagnosticar. Entonces, ¿cómo atiende la psiquiatría? ¿Cómo atiende la psicología? ¿Cómo atienden los psicoanalistas? ¿Sí? Estos nuevos padecimientos, cuando a lo mejor ya no están en los mismos órdenes decimonónicos, ¿no? Lo que menos hay, me parece, es represión sexual, lo que menos hay es, me parece, inhibiciones del ser humano, es la expresión completa. Ahora creo que hay un rebose de las pasiones humanas. Sí, y es una necesidad que se tiene que estudiar, se tiene que empezar. El tema es, pues, ¿cómo es que se está atendiendo al enfermo mental? ¿Se le hospitaliza? ¿Cuánto tiempo se le hospitaliza? ¿O hay toda una corriente posmoderna que viene a decir que incluso, pues, que la locura no existe, que la locura es una construcción social, ¿no? Que la locura incluso podría ser algo que pudiera beneficiar, se ha dicho, a los caracteres de ingenio de las personas. O sea, el loco es creativo, el enfermo mental tiene mucha sensibilidad. Y lo moderno que diría, el enfermo mental está enfermo. O sea, el enfermo mental necesita una ayuda teórica y una ayuda técnica. Lo que está en peligro, me parece, es cómo se ha ordenado la vieja estructura teórica, la vieja estructura técnica que respondía. Si nos vamos a la historia, Pinel es un claro ejemplo. Así no se puede seguir haciendo. Se tiene que transformar y son enfermos y como tal tienen que ser tratados con medicina. Bueno, en fin, 3 momentos diferentes ahí. Finalmente, la posmodernidad sí logró transgredir aquella estabilidad del proyecto moderno. ¿Por qué? No porque lo haya superado, sino que conviven por lo menos. Y se ha colado, esto es lo segundo, se ha colado en niveles importantes, en las universidades, en los hospitales, se han colado en los juzgados, se ha colado en la calle y se ha colado en todo aquel donde hay una contención entre lo que consideramos que era moderno y
esto que es posmoderno, la apertura completa a todo. Y este tercero, ¿cómo están enfrentando los psicoterapeutas, los psicoanalistas, los psiquiatras, este devaneo entre lo posmoderno y lo moderno? ¿Cómo se sabe que lo que se está leyendo configura una filosofía posmoderna, una filosofía moderna, ¿no? O un psicoanálisis influido por la filosofía posmoderna? Pongo un ejemplo. A mí me parece que Derrida y Deleuze no son malos teóricos. A mí me parece que son filósofos de una alta potencia, pero uno podría decir, pero son posmodernos. ¿Sí? Uno podría decir que ellos son el fundamento básico de lo que la posmodernidad es ahora. ¿Sí? El mismo Lacan me parece que es un postestructuralista. ¿Sí? Y sobre todo un postestructuralista que encabeza toda la escuela francesa. Y lo que plantean no me parece una mala idea. Me parece que son ideas pues con algún fallo técnico teórico, pero me parece que son sistemas filosóficos o sistemas teóricos importantes, ¿no? Que transgreden todo el mundo conceptual de la modernidad, ¿no? Creo que en Freud, creo que incluso en Fromm, creo que en toda esta camada de psicoanalistas del 19 y toda la primera mitad del 20, lo que menos tenían eran devaneos en su marco conceptual, ¿no? Tenían conceptos sólidos, conceptos muy físicos, con márgenes determinados. Pero repito, Derrida, Foucault, Deleuze, Lacan, no me parecen malas ideas, incluso me parecen ideas muy complejas, pero los llamamos posmodernos. Y venimos diciendo que la posmodernidad suena como a la subjetividad, pero de la otra, no la subjetividad filosófica, sino esa subjetividad como que algo como que no cuadra ahí, ¿no? Bueno, en fin, quiero plantear esas ideas y bueno, quiero sacar algo más. Hablabas del logos y el patos, que el logos domina el patos. Creo que faltó el etos, ¿no? Que existe una ética que determina los modos de actuar tanto del profesional de la salud, palabra medio extraña, pero existen, ¿no? Hay un etos que determina los modos de aplicación técnico y teórico del psicoanalista, del psicoterapeuta, del psiquiatra. No sé, planteo ahí un abanico, pero no sé si quieres darle salida a esto. Empezar por lo último, efectivamente faltaba el etos, y lo que articula todo eso, lo que lo teje como una unidad, es la politeia. Porque en la antigüedad tenemos la clara idea de que no puede haber individuos sanos si el Estado está enfermo. ¿Sí? No puede haber gobierno rico y pueblo pobre. No, eso es otra cosa. Pero es más o menos la cosa de no. Y la razón es muy sencilla. En la antigüedad no hay individuos. La dimensión individual es del héroe. Y el héroe siempre lo es en relación a sus acciones con respecto de los suyos. Y entonces hay una estirpe, hay una nobleza. No hay individuos. El gran problema de Nietzsche es que le está hablando a individuos que no le van a entender el lenguaje del heroísmo que él quiere reivindicar para la modernidad. Porque ha nacido el individuo en el Renacimiento. ¿Qué quiere decir que ha nacido el individuo? Pues sí, la abstracción de las personas, o del antropos, que inmediatamente por ello es sujeto de derechos. Es decir, el ser humano de carne y hueso, el animal humano, que le llamamos antropos, y que tiene un derecho delimitado y referido a él con un nombre y un apellido. Esto surgió en el Renacimiento italiano. Por eso es que tampoco se puede plantear de manera tan sencilla descolonizarnos de Europa como una de las filosofías que no es posmoderna, pero está siendo fuerte al posmodernismo vulgar. Esta idea, el pensamiento de colonial, que es una barbaridad. O sea, vamos a descolonizarnos, vamos a dejar de ser eurocéntricos y helenocéntricos. ¿Y qué? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué nos quedamos sin Europa?
porque Europa conquistó el mundo, Europa se extendió, Europa está aquí, Europa está en nuestras universidades. La escuela universitaria es justamente una organización institucional que procede de Europa y estamos hablando en este momento en un idioma europeo. Ajá. Entonces, esto de que vamos a descolonizarnos, pues ¿en qué idioma lo vas a hacer? ¿Y con qué epistemología, con qué metafísica, con qué teorías? Por Dios, esto es fomentar la ignorancia y fomentar el patos, la emoción que viene del sentirte excluido para repudiar lo que no es un sistema de reconocimiento de ti mismo. Entonces, soy pobre porque, los colonizados, los coloniales, imperialistas, patriarcales, machistas y todo eso, ¿me quitan qué? Pues te dieron el mundo en el que habitas. Siempre lo he dicho, pero no es una idea muy popular. El indigenismo es una ideología de Estado que sirvió para someter mejor a los que se identifican con los derrotados, ¿sí? Quizá por eso estamos tan acomplejados y los argentinos y chilenos no están acomplejados y en México sí, porque nos encanta identificarnos con el pueblo que ya no existe y que perdió la guerra. Pero bueno, ese es un capítulo aparte, porque lo que hay que distinguir, bueno, es que pones a filósofos, Dante, o sea, estamos hablando de grandes filósofos del siglo XX. Estás hablando de Deleuze, de Derrida, de Foucault, de Lacan, y en modo alguno hacer la crítica al patos postmoderno significa decir, esos no los leas, como se decía antes en el CCH. No hay que leer a Weber porque es burgués. No hay que leer a Parsons porque es burgués imperialista. No hay que leer a Merton porque justifica la división de clases. Compañeros, vamos a leer a Lenin. ¿Cuál es el resultado? Un pensamiento que no asume la responsabilidad de pensar. Porque cuando tienes flojera de pensar y de leer, eres dogmático. Como tantos fundamentalismos que quieren corregir nuestra manera de hablar y hablar con las los, que te haces bolas, te empiezas a hacer bolas y terminas finalmente hablando español correctamente. Ajá. Y efectivamente, sin tomar en cuenta que no es la forma de hablar lo que va a cambiar la realidad social. Eso es pura payasada de grupos de poder que se han empoderado desde la pereza del pensar, ¿sí? Y si no, hay que analizar quiénes promueven este tipo de cambios en el lenguaje para hacernos inclusivos, porque confunden lenguaje con idioma. Y precisamente para no confundirnos, distingo entre filosofía posmoderna, por favor, estamos hablando de filósofos serios, y patos posmoderno. El patos es una manera de vivir que reivindica, sin saberlo, la lucha contra el patriarcado. Se va a caer, lo vamos a tirar, no es no. Bueno, muy bien. Explican el patriarcado como algo más allá de una voluntad de no deconstruirse. Entonces, aquí hay un doble error. La realidad social es construida, sí, pero con guerras, revoluciones y actos sociales que no pasan por la voluntad individual. Y esta es la historia. Generalmente estas personas son ignorantes de la historia. Se saben 2 o 3 cosas que le piratean a las conferencias de Rita Segato, que ahora resulta que es como una papista, no sé cómo se diga, una papa mujer, el Papa Francisco, bueno, una papa del movimiento feminista. Pero ese movimiento feminista no reivindica el verdadero feminismo que se formó al calor de las luchas sociales de las mujeres que exigieron en el mercado de trabajo iguales condiciones que los hombres.
Y entonces está nutriendo un feminismo posmo basado en la ignorancia. Eso le pasa a los decoloniales, a los multiculturalistas, a los comunitaristas y a todos los que nutren este patos posmoderno, que creen que porque ellos, por ejemplo, sean veganos, se va a detener la matanza de animales que nutre la industria cárnica. Por favor, eso es una ingenuidad. Todas estas ideas del patos posmoderno se manifiestan en actitudes cotidianas de los jóvenes. Desde el tatuaje irreflexivo. ¿Por qué se tatúan? Por moda. Ah, muy bien. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que se tenga que marcar el cuerpo con un tatuaje? ¿Qué acaso no están marcados por la ley del padre? No, no están marcados por la ley del padre y por eso se tienen que tatuar. El boom de los gyms, de los gimnasios. Ahora donde había cantinas, aquí, por acá, hay gimnasios. Y todo el mundo hace gym y se toma fotos, ¿sí o no? Es parte del patos posmoderno. La cultura de la imagen llevada al extremo en las redes sociales. Es pura imagen, filtros, hipocresía. Ya las conoces en vivo, los conoces en vivo, y empiezan a hablar y se ve que no hay ahí nutrientes del pensamiento, pero la imagen sí. Estoy en el gym y ya hoy me toca espalda, hoy me toca bíceps y todo esto del culto al cuerpo. Sí. Son formas de habitar el vacío, no habitar el mundo. El vacío que significa que el Estado social se cayó y aquí no tenemos garantizado el esquema civilizatorio del capital. Es decir, estudias hasta el doctorado o hasta el postdoctorado y no está garantizado tu inserción en el mercado de trabajo. Y tampoco está garantizado tu promoción como empresario. ¿No? Digo, bueno, fuera, ¿no? Que, ok, no seas asalariado, sé microempresario, pero tampoco está garantizado eso, porque lo micro está dominando por las grandes corporaciones. Por ejemplo, Oxxo. En Oxxo, ahí están las grandes corporaciones explotando la tiendita pequeña que antes le daba de comer a una o dos familias en el antiguo barrio y la tienda de la esquina. Bueno, todo eso está siendo barrido por el gran capital y todo esto provoca ansiedad, depresión, síndrome de endeudamiento, ¿no? La deuda, todos estamos endeudados, aunque no lo quieran, seguimos pagando el FOBAPROA, todos estamos endeudados y eso, pues obviamente, te genera ansiedad. Y un gobierno populista genera empobrecimiento de la clase media y la clase media es proclive a buscar el tratamiento. Los proletarios no, la clase media sí. ¿Quién puede pagar un psicoanálisis de 800 pesos la sesión? Por 2 semanas, perdón, 2 veces por semana. Lacaniano, ¿no? Es más carito el lacaniano, es más carito y además te tienes que trasladar a la colonia Condesa, porque ahí están sus bonitos consultorios, ¿sí? Y bueno, de pronto te tienes que pagar también que te expliquen la lógica del no todo de Lacan y para eso pagas otra lana y otra lana y otra lana. Y eso, multiplícalo por 7 años, 8, 9, 10. Termina si es mi primer psicoanálisis, pero después voy por otro. Bueno, esto es una industria. Y a veces se convierte en una industria de la charlatanería, porque el psicoanálisis se tiene que replantear. Por una razón muy sencilla. Si el tratamiento es individual, sin plantearte el tema vinculatorio, el tema de la intersubjetividad, el tema de la interacción, pues evidentemente no va a curar nada. No va a curar nada. Y entonces el psicoanálisis, que no es una sola corriente, sino un montón de corrientes, y ya cualquiera se autoacredita como psicoanalista. Recuerden que no hay, el estatuto del psicoanálisis en México es muy complicado, ¿sí? Porque no hay intervención del Estado para certificar a nadie, ¿no? Tú le crees que es psicoanalista, te lo recomendaron, le hablas, empiezas con las entrevistas previas, se pagan esas, ni no te dan a mitad de precio, ni Black Friday, ni el Buen Fin, ni nada, se paga. Y si no vas, se paga. Esta culpa deuda, vincula el tratamiento psicoanalítico
como parte de la reproducción de un orden social que excluye a la mayoría. Este es el problema del capital hoy, que de ser un esquema de civilización incluyente se está convirtiendo en un esquema de civilización excluyente. Pero pues los seres humanos migran a donde hay trabajo y donde hay promesa de disfrute. Y los nuevos bárbaros están invadiendo el centro del capital. Y evidentemente la respuesta de los poderosos es el populismo de derecha nacionalista y excluyente. Lo tuvimos con Trump, pero no cambiaron las cosas, ni con Biden, ni habían cambiado demasiado las cosas con Trump, más que en retórica, el güey se la pasaba tuiteando, que con Obama. Recuerden que el afrodescendiente Obama expulsó, deportó a más mexicanos que sus antecesores republicanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso es lo progre? Sí, eso es lo progre que pasa por izquierda, políticamente hablando, y que está nutrido no de ideas ilustradas, sino del patos posmoderno, ¿no? De lo que se entiende por posmodernidad, que es crítica a la razón. Hoy mismo estamos viviendo una cosa que se llama giro afectivo, ¿no? Giro afectivo. Ay, vamos a tomar en cuenta los sentimientos, las sensaciones, cómo respondemos a la normalización de la violencia y el miedo. Y espérate, esto es tan antiguo como los trágicos griegos. ¿Qué veías en literatura cuando veías tragedia? La manera en que se unían la razón y la pasión, y terminaba ganando la pasión. La pasión, tragedia. Pues si no, no te casarías, ¿no? Claro. Profesor, doctor Gerardo, pues mira, lo que vamos a hacer ahorita es, maestro Ezequiel, lo que quisimos aquí es plantear 3 problemas básicos: el de la salud mental, el del psicoanálisis como modelo teórico y el del patos posmodernos como una forma de actuar dentro de la realidad. Esto lo convierte en un problema teórico, pero también en un problema político, o por lo menos un problema de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, maestro Ezequiel, si quieres abrir algunas preguntas, ya no hay mucho tiempo, creo, pero en nuestra defensa diría que empezamos como 4 minutos tarde también. Ah, sí, claro. Híjole, qué interesante de verdad, y que se ha ido el tiempo muy rápido. Bueno, entramos afortunadamente en la siguiente actividad, en receso. Entonces, si nos robamos 5 minutos, pensaría, ¿verdad?, que el público nos podría un poco escuchar. Nos preguntan, bueno, sí, una pregunta. No existe civilización sin patos, ¿cierto? O sea, la civilización es la productora del patos, sea cual fuere, dependiendo la época. Nos mandan a preguntar, ¿qué comentarios hay acerca de eso, maestro? Maestro, doctor Ábalos. Sí, rápido, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, aquí voy a citar a un autor que estuvo de moda, a Walter Benjamin, que dice: no hay documento de cultura que no sea documento de barbarie. Efectivamente. Ahora, el patos proviene del fundamento biológico de los animales humanos, ¿sí? Ya venimos equipados con eso. Y la civilización hegemoniza una manera de vivirlo y una manera de controlarlo. La civilización actual es científico-tecnológica. Entonces, ¿cómo controlamos una crisis de ansiedad, que es finalmente una crisis del patos? ¿Sí? La vía de no asistencia ni médica ni psicológica es hacerle caso a todos los demás que te dicen: échale ganas, el mundo no es tan feo, mira, ¿por qué no escuchas a Marta de Baile? Ella da buenos consejos. O te lees este librito, ahora que en la Feria del Libro estuvieron, la venta nocturna, de libritos de autoayuda, y entonces tú puedes sanar tu vida. Tú hazle caso a Osho, no, échale ganas. La otra, evidentemente, frente a una crisis de ansiedad, pues es médica, ¿sí? Échate estas gotitas y cálmate, respira, etcétera. Y así hay una multitud de terapias para controlar algo, pues que tiene causas sociales. No es de que te haya visto feo el padre. Tiene causas sociales que provienen de un padre
socialmente determinado, instalado de manera deficiente. De eso cogemos los mexicanos. Y vean las estadísticas de qué porcentaje de los hogares mexicanos son monoparentales femeninos. O sea, la típica mamá luchona. Estamos hablando de una monstruosidad de hogares rotos, de mujeres solas con hijos. Es un problema social porque ahí es el caldo de cultivo de la delincuencia, de la violencia, de la criminalidad, de las adicciones. Desatención absoluta, porque eso no se cura con una beca de una miseria. No me acuerdo de cuánto es, pero si a los médicos de las escuelas Benito Juárez les van a dar 5,600 pesos al bimestre, pues estamos hablando de que a los jóvenes les están dando una beca de alrededor de 3,000 pesos al mes o algo, una cosa así, menos, ¿no? El salario mínimo, pues evidentemente no alcanza, ya subió, ciertamente, ya es de 220, pero eso no te cobra un psicoanalista lacaniano en la colonia Condesa, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis está como que muy centrado en problemas que ya fueron superados por la propia realidad, ¿sí? Esto, pues sí genera una necesidad de replantear los alcances y los límites del psicoanálisis. Yo sí pienso que el psicoanálisis sigue siendo muy útil como crítica de la civilización, así como lo enseñó Paul Ricoeur, ¿sí? Freud como crítico de la cultura, pero cultura en alemán es civilización. No es la cultura acá del Museo de las Culturas Populares. No, es la civilización. Cuando Freud dice el malestar en la cultura, dice el malestar en la civilización, es que estamos rodeados de instituciones y no podemos prescindir de ellas porque son las que nos hacen ser. Entonces, efectivamente, un esquema de civilización incluye una forma de gestionar las patologías que vienen de nuestro complejo natural, ¿sí? De la biología. El impulso de reproducción, pues es biológico, ahí no le muevas, ¿no? Es un impulso instintivo, ¿no? Por más que estés regido por los principios morales de no cosificar ni a la mujer ni al hombre, pues es inevitable voltear a ver un cuerpo o ver las fotos de Instagram de las modelos superpoderosas y de los modelos superpoderosos, porque también ya se estandarizó un cuerpo masculino atractivo sexualmente para la reproducción, pero todo es para la reproducción. ¿O qué creen que significan los pectorales? O bueno, mejor dicho, el abdomen musculoso. ¿Qué significa tener fuerza en el abdomen? No, bueno, ahí, no sé, yo quizá tengo el cerebro muy cochambroso, pero es fuerza sexual. Qué interesante. Nos comentan, el psicoanálisis no es solo Freud, se ha ido modernizando. Hay formas de tratamiento diversas, como las de Otto Kemper, que ha hecho aportes importantes a las enfermedades mentales actuales, como el borderline. Este comentario nos llega cuando el maestro Dante hizo su aportación. No sé, maestro, si quiere Sí, retroalimentar un poco esa visión. sí, estoy de acuerdo, pero nosotros hablamos de freudismo, ¿sí? O sea, nosotros estábamos hablando de cómo se planteó a finales del siglo XIX todo un discurso que contravenía aquellas normas morales de toda esta tradición decimonónica. Estábamos en Europa, estábamos en plena represión de las expresiones sexuales. De eso estábamos hablando. Y el discurso que se crea ahí es el discurso freudiano, que era un discurso que contradecía el discurso moralista, el discurso que se implementaba ahí. Que después hayan surgido otras, yo les llamaría teóricamente o metodológicamente otras técnicas psicoanalíticas, técnicas en el sentido filosófico, no deprecia a Otto Kemper o a cualquier otro, ¿no? Otras técnicas psicoanalíticas, enhorabuena, ¿sí? Pero de lo que estamos hablando es del nivel filosófico que podría aportar el freudismo como una crítica a esta civilización. Referente a lo anterior, el problema, la crítica al pathos posmoderno, creo que lo que estamos planteando aquí no es, el problema no es que nos gusten los afectos.
El problema es que se considere que el afecto es la vía a conocer la verdad. ¿Sí? El problema sería aquí que el afecto sea la fórmula, que al conocerlo sea la fórmula para poder reorganizarnos de nuevo dentro de la sociedad que nos cupo en suerte, ¿no? Lo que podría, bueno, ahora, en lo que a mí respecta, dejo libre ahí al doctor Gerardo, en lo que a mí respecta, las emociones son un momento catastrófico de la vida humana. ¿Sí? Y toca hacerles frentes, al menos las emociones desgarradoras, o sea, como en varias formas ha recuperado el doctor Gerardo en sus libros. El problema de las emociones, al menos las desgarradoras, es que son esas, son desgarradoras. ¿Y qué toca? Pues toca reconciliarlas. Y toca reconciliarlas con el tiempo que estamos viviendo. Toca curar a la gente está enferma y toca sacarla avante. ¿Por qué? Porque toca despertarse, toca ir a trabajar, toca pagar las facturas, pagar las cuentas, toca encontrarse un buen puesto de trabajo, mantenerse en ella y despertarse el otro día con las ganas de ir a rendir, de dar clases o de recibir a sus pacientes. O sea, estamos hablando de un momento en que es grave y hacer las fórmulas de que la emoción, que el estado catastrófico emocional es lo que podría regir la organización, el nihilismo en su máxima expresión, ¿no? Ok, sumamente interesante y reflexivo, nos dice Gilberto. Excelente enfoques, muchas gracias, nos comenta María Guadalupe. Excelente conferencia para reflexionar, nos comenta Eloy Margarita. Esmeralda nos dice, tú eres Dios, ¿no? En el momento, ahí sí no vi en qué momento hizo esta aportación, pero bueno, felicidades al doctor Ábalos, gran análisis, nos dice Carmen. Exacto, nos dice Ana González. Y bueno, el público también comenta un poco divertirse, ¿no? Con estos aportes que con buen sustento se comentan. Si el psicoanálisis es para las personas que pueden pagar, también el conocimiento para donde nos hacemos, hacen esta pregunta. Ah, ¿para dónde nos hacemos, no? Eh, el proyecto ilustrado que es la médula de la modernidad es para todos, justamente, y es el gran proyecto educativo de la Revolución Mexicana hecha gobierno. No soy priista, pero fue la gran utopía de Vasconcelos que la trató de concretar y todavía se editan algunos de los textos que Vasconcelos, cuando era rector de la universidad, cuando era secretario de Educación Pública, mandó a hacer los clásicos griegos en ediciones baratas para ilustrar a las masas. Recuerden que uno de los índices de desarrollo es el nivel de educación y el primerito es la tasa de analfabetismo, ¿no? En nuestro pueblo tenemos un analfabetismo funcional mayoritario, porque según las últimas cifras, se hacen año con año estas estadísticas, los mexicanos leemos en promedio 1.7 libros al año. Eso no es un pueblo ilustrado. Y aquí nunca hubo ilustración, no hubo reforma protestante, no hubo ilustración. ¿Qué tuvimos? Barroco y arte de gobernar. No tuvimos tampoco tradición democrática. No somos demócratas. No somos demócratas en nuestra actitud cotidiana. Pero esto se basa justamente en que el proyecto original era ilustrado, de la ilustración, ¿sí? En el sentido kantiano de salir de la mayoría, de la minoría de edad. Sí, minoría, perdón. Yo ya estoy involucionando, ¿no? Salir de la minoría de edad autoculpable. Esa es la ilustración, es decir, ser individuo, ser responsable y efectivamente poder responder argumentativamente a mi acción. ¿Sí? Esto no lo tenemos de ninguna manera, pero porque el proyecto educativo de la Revolución Mexicana fracasó, ya fracasó, porque el capital se reorganizó de tal manera que el sistema de formación de fuerza de trabajo calificada no corresponde con la demanda de fuerza de trabajo calificada, ¿no? Entonces tenemos doctores en ciencias sociales desempleados. Tenemos
médicos, ingenieros en Uber. ¿Y en qué universidad estudiaste? Pues en una pública, exactamente. Entonces, no nos alcanza para una educación de calidad porque hay un problema social previo, que es que se destruyeron los proyectos de la Ilustración y el pathos posmoderno sirve para justificar esta destrucción. ¿Para qué ser racionales si no sirve la razón? Y el nihilismo como conducta ordinaria, pues la vemos en chavos, en jóvenes que no tienen futuro. No tienen futuro. Digo, lamentablemente, porque son jóvenes que tienen toda la potencia para trabajar y para producir. Y es un desperdicio de nuestro bono demográfico. Tendríamos que estar creciendo a las tasas de Corea, porque tenemos condiciones similares a las de Corea. Bueno, por lo menos ellos sí clasifican a la siguiente ronda en el Mundial, ¿no? Y ya México ya no. Hasta los gringos nos ganan, ¿no? Pues ahí está, es reflejo de que, como en los Juegos Olímpicos, no sacábamos medallas. Ya ni en boxeo, ya ni en lo que éramos buenos en la caminata y no sé qué. Nada. Porque nos estamos rezagando respecto de estos proyectos de modernización. Y la justificación es, bueno, vamos a incorporar los conocimientos de las comunidades indígenas. Pues, ¿para qué, güey? Un té no cura el cáncer. Ok, muchísimas gracias, de verdad, ya nos están presionando aquí por el tiempo. Solamente quisiera leer los últimos comentarios. Muchas felicidades, qué buenas intervenciones. Tú eres Dios. Era una aportación al comentario del doctor Ábalos cuando habló acerca de lo que nos dicen los libros de autoayuda para generalizar. Todos somos dioses, dicen. Oh, muy bien, muchísimas gracias. Saludos y felicidades, doctor Dante, doctor Ábalos, excelente conferencia y conferencistas, magníficas ponencias. Dante, un gusto verte, y doctor Ábalos, un deleite escucharlo. Y bueno, muchos comentarios similares, de verdad que el público necesitamos más bien todos este tipo de reflexiones. En nombre del Colegio Internacional de Educación Superior, un agradecimiento enorme. Les estaremos haciendo llegar su constancia por esta gran aportación. Y bueno, para el público en general, regresamos a las 4 de la tarde con 2 actividades. Una conferencia magistral y un curso de 3 horas, que es el curso Transcongreso. Así que están todas y todos invitados. Y bueno, que coman rico y buen provecho. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Bye.